Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario donde estés revisando esta sesión de Fundamentos de la Administración. La clase pasada estuvimos tomando en cuenta las teorías de las relaciones humanas. Vimos a 4 autores importantes de los cuales se empieza a encontrar la contraparte o el antagonista de las teorías clásicas de la administración. Pero el padre de esta teoría de relaciones humanas lo vamos a tomar en cuenta, que es Elton Mayo. Elton Mayo fue un psicólogo y profesor de hardware que experimentó con situaciones del experimento Hawthorne, no me sé la pronunciación, en el cual modificaba los componentes y los factores administrativos que se conocían en las empresas para poder integrar al hombre como una persona activa en la empresa y no solamente como un esclavo, no solamente como una extensión maquinaria, no solamente como un mueble administrativo, sino que lo que trataban de crear él en específico es que el ser humano sea feliz para lograr sus capacidades administrativas. Una parte equilibrada entre las emociones y tu trabajo. ¿Tuvo factores positivos? Sí, también vamos a encontrar factores negativos, mas sin embargo, para mi punto de vista, es algo importante que necesitamos para las relaciones sociales administrativas. Bueno, vamos a explicar los estudios que hizo Elton Mayo para poder trabajar esas relaciones humanas. Los estudios se llamaron estudios Hawthorne. En esos estudios se llevaron a cabo exactamente en la empresa Hawthorne en Electric Company, ¿va? Que se dedicaba específicamente a la fabricación de equipos de comunicación. Se inició en 1924 este proceso de modificar la administración clásica, donde los ingenieros de la compañía que querían averiguar el efecto de los distintos grados de iluminación tenían sobre la producción de los obreros. ¿Qué realizaron? Ellos mismos empezaron a trabajar el proceso de la iluminación como un factor psicológico para el trabajo. Si te das cuenta, los trabajos tienen que ser iluminados muy excesivamente y no con situaciones abiertas, porque hay factores que nos distraen. Ejemplo, nosotros en los salones de clases hay factores muy abiertos y hay algunos muy cerrados. Aquí en nuestra universidad hay factores muy abiertos, pero en otras universidades los factores son muy cerrados porque lo que trata de concentrar es el conocimiento y no la atención de tu alrededor. Importante en ese punto. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hicieron? Crearon un grupo en el cual se experimentó la relación de la intensidad de la luz, la intensidad luminosa dentro del cuarto. Interesante, porque si estamos en un cuarto muy iluminado, somos un poquito más atractivos visualmente. Pero si la luz está un poco más baja y más incandescente, el cuerpo empieza a bajar la energía. Y eso es lo que trataron de hacer en este experimento con Elton Mayo. Y dice aquí, crearon un grupo, me perdí. Crearon un grupo experimental y otro de control. En el grupo experimental realizaron de todo tipo de cambios de los grados de intensidad luminosa, mientras que en el grupo de control trabajaban con luz constante. Para su sorpresa, los resultados mostraron que a pesar de la disminución en la intensidad de luz, la productividad se mantenía o incrementaba que el grupo experimental. Solo cuando la iluminación equivalía a la luz de la luna, la productividad bajaba, pues no tenía suficiente visibilidad para hacer un buen trabajo. Conclusión de los ingenieros: la intensidad de la iluminación no guardaba relación con la productividad y que los trabajadores del equipo experimental se esforzaban tanto por sentirse observados y elegidos. Toma en cuenta que entre mayor iluminación, uno toma la presión de que nos están vigilando, nos están observando y tenemos que estar eso. ¿Qué busca ese experimento? Reconocimiento social, señores. El que me esté observando que yo haga bien las cosas es un reconocimiento social inquebrantable. Cuando tú trabajas o cuando tú estás en clase o cuando tú estás con mamá y papá y quieres que te vigilen, bueno, literalmente quieres que te observen, cambiar la palabra. Quieres que te observen para que vean que tu trabajo lo estás haciendo bien, positivamente, mejor porcentero y demás. Lo que haces es que tratas de llamar la atención.
Socialmente y psicológicamente está comprobado, como lo que hizo Elton Mayo, en el que necesita el ser humano ser observado para poder controlar su situación laboral. Y en este reconocimiento social es que lo que estás observando es de manera positiva, lo estoy haciendo bien. ¿Te acuerdas del niño que decías, mira mamá, mira papá, mira, mírame, mírame? Reconocimiento social. ¿Qué pasa en la escuela? Los reconocimientos sociales lo teníamos en los cuadros de honor. ¿Quién en algún momento estuvo en el cuadro de honor? A mí me caía gordo estar ahí, pero de verdad era una satisfacción personal que estuvieras en las paredes de cuadro de honor o que te mandaran reconocimiento en el homenaje cívico de las escuelas. Interesante. Ese reconocimiento social es lo que permitió a Elton Mayon experimentar que necesitamos trabajar en equipo y sobre todo necesita el individuo situaciones psicológicas para que el trabajo administrativo, el trabajo empresarial sea mayor a lo que trabajaba la administración clásica. En la administración clásica, ya lo estuvimos viendo la clase pasada, era ruda, cuadrada, inflexible. Aquí, en esta situación, Elton Mayo trata de identificar que la psicología me ayuda, que el reconocimiento, que la estimulación, que el ejercicio colaborativo, que el trabajo en equipo me sirve para que la persona pueda ser más productivo. Para este experimento en la empresa de la iluminación es la satisfacción de que te están observando. Y más aunque no sea satisfacción es porque te sientes vigilado. El sentirte vigilado hace que realmente hagas las cosas de manera positiva. Muy difícil, porque te lo mencioné en la clase pasada, unas clases anteriores, el ser humano necesita condicionantes de normas y condicionantes jerárquicos para poder hacer las cosas. Alguien más arriba que tú te tiene que analizar, controlar, diría la administración. Alguien más arriba necesita controlarte, porque al final no haces bien la administración, no haces bien la función, no haces bien la capacidad si no te están vigilando. Y vamos a ser realistas. Si te vigilan en tu escuela, con reglas. Te vigilan en casa, con normas. Te vigilan en la iglesia, con mandatos. Todo tiene un control social. Todo. Mas, sin embargo, en este punto administrativo, el control jerárquico baja de intensidad, baja para guiarte, baja para instruirte, baja para apoyarte y no para controlarte. Eso es lo importante. Baja para apoyarte, no para controlarte. Importante en este punto. Y si no me está controlando, me está apoyando. Es lo que trataba de hacer Elton Mayo. Después de ese experimento de iluminación, siguen trabajando y para 1927, dado que no podían explicar los comportamientos que se hacían entre las personas que habían presentado y sospechado de la productividad, se vieron afectados con factores psicológicos. Pidieron una asesoría a Mayon y a los compañeros. ¿Qué es lo que pasó? Mayon y sus colegas propusieron una serie de experimentos para investigar los efectos en otros aspectos del contexto laboral, sobre el desempeño, por ejemplo, cantidad y duración de descansos, rediseño de trabajos, cambio en la extensión de la jornada laboral, planes salariales individuales. Aquí vamos a identificar que Mayo, ya que vieron el proceso de la iluminación y de la observación, lo que hace es cambiar el ajuste controlado que se tiene en las empresas. Y él le llama un hombre motivado. Ese hombre motivado en el cual no solamente lo motivas con sueldos, no solamente lo motivas con descansos, lo motivas con reconocimiento, lo motivas con una se me fue la palabra, lo motivas con una situación de equipo en donde todos dan su punto de vista y al final te sientes completo y te sientes la extensión de la empresa porque confían en tu palabra, confían en tu opinión, confían en lo que estás diciendo. Se me fue la palabra para decirlo, pero lo explico. Entonces, en esta cuestión, si yo me siento reconocido, si yo me siento apapachado, si yo me siento motivado y no económicamente, para Elton Mayo está experimentando ese proceso de relaciones humanas. En esa situación las relaciones humanas influyen. El trabajar en equipo, el ser parte de este equipo, el trabajar en equipo en que yo soy importante para ese equipo,
Esta es la teoría de las relaciones de Elton Mayo y sobre todo la práctica de la empresa. No se me fue el PEX, ¿vale? Aquí dice, el comportamiento y los sentimientos están estrechamente relacionados, que las influencias del grupo afectan como en el comportamiento individual y que los parámetros del grupo establecen la producción del trabajo y de manera individual y que el dinero es un factor menos importante como las normas, sentimientos y la seguridad de la determinación. El dinero ya queda de lado. Eso de la parte capitalista, vamos a poner así. En este punto de la parte capitalista, que todo el tiempo lo hemos visto, que yo tengo dinero y soy feliz, para Elton Mayon, en sus cuestiones era, tienes el dinero, estás trabajando, sí, pero lo importante es que tú eres parte de esa empresa y sobre todo, tú eres una opinión importante, tú eres un empleado feliz. Hablamos de emociones y sentimientos. Esas emociones y sentimientos no lo vieron al principio en la administración clásica. No lo vieron con los otros compañeros que también estaban relacionándose con la administración de relaciones humanas. Elton Mayo sí vio lo que fue sensaciones, lo que fue carácter y lo más importante, lo que fueron sentimientos. Trabajar con esos sentimientos en los cuales te sientes apapachado, importante, te sientes feliz, importante, te sientes a gusto, importante, te sientes reconocido. Yo, personalmente, tengo tres trabajos, dos universidades y una escuela pública. De los tres, solamente me siento reconocido en dos y donde llevo menos tiempo. Porque en la parte donde llevo más tiempo no soy reconocido, es porque ese es tu trabajo. Sí, yo sé que es mi trabajo, pero sí necesitas una motivación de reconocimiento, una motivación de que tú estás vivo y que no tienes que ser mecanizado. Y que sobre todo mi extensión jerárquica, mi jefe, empieza a ser un líder. Te toman en cuenta. Tu opinión no la menosprecia. Tu opinión la construye y la retroalimenta y la fusiona con más ideas. Importante eso. Ejemplo, yo en la parte personal. Yo en la parte personal, esa es la parte que a mí me gusta de la administración. Exponer este tipo de temas. Porque si realmente necesito psicología, si realmente necesito socialización, si realmente necesito un trabajo en equipo, un trabajo comunal, para poder dar a explicar que realmente el ser humano siente y realmente el ser humano necesita ser vigilado y realmente el ser humano necesita tener una motivación externa, extrínseca y intrínseca. Extrínseca que todos lo vean, intrínseca que yo me sienta orgulloso de mí. Si yo como docente, si no me siento apapachado, cobijado en mi trabajo, no doy clases de buena manera. Si lo siento apapachado, lo hago mejor. Lo hago más a gusto. Y no lo veo por la parte remunerada. Razón tienen el Don Mayo después de casi 100 años que pasó esta teoría. Casi. Importante. Para cerrar, dice aquí, una de los principios una de las principales implicaciones en los estudios de Houghton fue que el comportamiento de gerentes y trabajadores en el empleo es tan importante para explicar el desempeño como los aspectos técnicos de la tarea. Los gerentes deben comprender el funcionamiento de la organización informal, el sistema de reglas y normas de conducta que rigen cuando un grupo trata de dirigir o cambiar el comportamiento de la organización. En los estudios de Houghton se demostró la importancia de comprender el efecto en el desempeño de los sentimientos, las ideas y conductas de los trabajadores y gerentes. Cada vez se hizo más claro a los investigadores que entender el comportamiento en las organizaciones es un proceso complejo y crucial para el incremento del desempeño. Es importante que siempre exista jerarquización, es realidad. Necesitamos control. Pero algo importante, con sentimientos y emociones, ya no es un líder, ya no es un jefe, perdón, es un líder. Y el líder jala parejo. Y el líder guía, el líder corrige, el líder motiva, el líder reconoce. Algo que en la administración clásica y en la administración moderna primera fase no lo vemos.
Esa es la conclusión de la clase anterior y de esta. Que al final es humanización. Que al final es trabajo en equipo. Que al final es que somos seres humanos, sentimos, seres humanos y tenemos emociones. Emociones naturales que necesito para poder trabajar mejor. Corto la clase, pero cualquier duda de situación nos vemos posteriormente y cerramos bien esta parte. Un gusto verlos. Dudas, estamos a tus órdenes. Suerte y hasta la próxima.